Bueno, estamos enseñando una nueva técnica. Bueno, lo que hace Brian, tenemos que agradecérselo porque es una ayuda para todos. Aplausos para Brian. Es un trabajo que le sirva a todos. El tema de hoy es importante porque ese tema se considera en el final como, así como era soluciones en el primer parcial, como era ácido base, pH en el segundo con gas. Y en el final se suma redox como tema importante. Así que este es un tema importante con el cual hacemos la primera prueba, a ver si podemos de alguna forma ir disponiendo de un repaso de la clase a través de este aporte que está Brian trabajando, no sé si tiene asesor y pues tiene dos amigos que por ahí vienen a pasear y nada más, por ahí ayudan, ¿no? Ayudándose, eso lo dirá el tiempo. Cuando nosotros hemos trabajado con las ecuaciones químicas de todo el año, así como decíamos que se cumplía la ley de Lavoisier, porque la cantidad de masa del lado de los reactantes era igual a la cantidad de masa del lado de los productos, que había una igualdad, había otra igualdad que no mencionamos, aparte de que los elementos eran los mismos. Esta igualdad es que en todos los productos que hemos obtenido, las valencias eran igual a las de los reactantes. Es decir, en síntesis, todo lo visto hasta hoy tenía la misma valencia cada uno de los elementos. Cuando era reactante o cuando pasaba a producto, la valencia era la misma. Por eso ya hacemos un corte y empezamos con una estructura nueva del temario, que es el de las ecuaciones redox o de las reacciones de óxido-reducción. A partir de hoy lo que vamos a encontrar en estas ecuaciones, a diferencia de las hasta ahora vistas, es que la valencia de un elemento va a aumentar y va a haber otro elemento o el mismo elemento que va al mismo tiempo su valencia a disminuir. Entonces, para diferenciar la ecuación de las comunes, ácido-base, intercambio, estequiometría, con esta de óxido-reducción, es que vamos a identificar que algún elemento ha cambiado su valencia. Esta es la síntesis del tema. En redox, dos elementos han cambiado su valencia, una aumentando y otra disminuyendo. En el sistema de redox, a estas valencias las vamos a llamar números de oxidación. Números de oxidación. El número de oxidación es la valencia intrínseca del elemento en esa reacción o de un grupo de elementos. Y para determinar cada número de oxidación, vamos a seguir determinadas reglas. Si incorporamos bien cómo identificar cada número de oxidación, después no tendremos problemas en aplicar las ecuaciones redox
para poder desarrollarlo. Pero es esencial partir de una buena interpretación del número de oxidación. Esa es la base de la reacción que vamos a llevar a cabo. Para ello decimos, entre varias cosas, se cumple lo siguiente. A. Los números de oxidación tienen las siguientes opciones. Y te dice que todo elemento, le vamos a poner una E a elemento, todo elemento sin carga su número de oxidación va a ser 0. Va a ser 0. Por ejemplo, si yo escribo sodio, magnesio, boro, hierro, calcio, estaño, a cada uno de ellos le vamos a poner número de oxidación 0, porque todo elemento sin carga tiene número de oxidación 0. Entonces este es un sodio 0, magnesio 0, boro 0, hierro 0, calcio 0, estaño 0. La otra posibilidad es que ya tengamos una molécula. Y cuando tenemos una molécula ya tenemos una sustancia, no un elemento, sino una sustancia, en donde hay más de un elemento. Y decimos que toda sustancia sin carga tiene el número de oxidación 0. Toda sustancia sin carga tiene el número de oxidación 0. Por ejemplo, cloro 2, SO3, calcio carbonato. La sustancia completa, la sustancia que no tenga carga, la sustancia completa va a valer, ¿me escucho? 0. Muy bien. Después puede ser que un elemento pase a ión. Entonces cuando pasa a ión se ha cargado. Y decimos que todo elemento con carga, su número de oxidación valdrá esa carga. Ejemplo, si yo pongo sodio, en vez de sodio pongo sodio más, yo voy a decir que el número de oxidación del sodio es 1 porque tiene una carga. El magnesio, si lo pongo de esta manera, ¿qué número de oxidación tendrá? 2. Perfecto. Ponemos arriba el número 2. Si al boro yo lo cargo negativamente de esta manera, su número de oxidación va a ser 3 porque tiene 3 cargas. Después le vamos a indicar, cuando estemos haciendo las reacciones, si es negativo o positivo.
en realidad seguimos el valor de carga. O sea que si la carga es menos 3, el número de oxidación es menos 3. Si el número de oxidación es más 2, es porque hay dos cargas en el elemento. Se cumple con eso. Si yo pongo, por ejemplo, carbonato y le saqué el calcio y me queda con dos cargas negativas, digo que el compuesto carbonato, el radical de carbonato, tendrá un número de oxidación de 2, porque es el número de cargas que va a tener el elemento o la sustancia. O sea que la sustancia va a tener como valor del número de oxidación su carga. Si yo pongo fosfato, voy a decir que el número de oxidación del fosfato es 3. Y voy a decir que el número de oxidación del amonio es 1. Si ustedes identifican bien los números de oxidación, no van a tener problemas después en hacer la reacción, porque van a partir de un buen número. Si parten del número con error, si parten erróneamente del número, después lo van a arrastrar en el proceso. ¿Y las cargas siempre están puestas? Las cargas van a estar puestas, porque si yo no tengo puesta la carga, Es cero. es 0. ¿Y cómo nos traza? O sea, perdón, es una pregunta quizás, pero si son 3 menos y es 3, ¿por qué arrastraría error? ¿Por qué me podría confundir? No, porque yo me equivoco, en vez de 3 puse 2. Ah, Fue un error. O sea, digamos, o porque pienso de que en realidad el que vale menos 3 es el fósforo y no el fosfato. ¿Me entendés? O sea, que uno no identifique bien el número de oxidación, pero por un error de interpretación. O sea, digamos, yo digo a lo mejor, sí, el amonio vale más 1 y a lo mejor le pongo 1 al nitrógeno. Y el que vale más 1 es el amonio, no el nitrógeno. A esto me refiero cuando diga que uno aplique bien el número de oxidación. O sea, esto va tanto para el elemento como para la sustancia. Para todo. Nada más que el elemento del solito va a aportar la carga, nada más que la sustancia, que vale lo mismo, si es menos 3 será menos 3, eso va a estar soportado entre los elementos que forman la sustancia. No pueden tener distinto valor. Van a tener Los que elementos dentro de la sustancia. de la sustancia van a tener cada uno su valor para darle el resultado. Ah, y eso es lo que hay que saber Y diferenciar. eso va a pasar un poquito más adelante. eso es lo que yo te pregunto, porque si uno lo ve así es como que dice, ¿cómo me voy a confundir si de 2 menos es 2? ¿Por qué me podría Y confundir? claro, porque muchas veces se confunden al elemento con la sustancia. Claro. ¿Me entendés? O sea, yo digo el carbonato vale menos 2. Sí. Y cuando se pone a trabajar le ponen menos 2 el carbono y no el carbonato. Sí. Es una fuente de error. A eso me refiero, porque hay que tener cuidado cuando uno está mirando, quién es lo que está mirando. Vos tenés un nitrato, y si el nitrato vale menos 2. Sí. Pero a lo mejor estás trabajando y le pusiste el menos 2 al nitrógeno, pero por error. Y eso te traería error. Pero no tendrías por qué equivocarte, porque es lo que estás viendo. ¿Está bien? ¿Puedo borrar? Hay dos elementos muy importantes que nos van a dar la pauta de los números de oxidación de los elementos. Uno de ellos va a ser el oxígeno, que dentro de un compuesto, el oxígeno que dentro de un compuesto siempre va a valer menos 2. Entonces, cuando veamos algo, aunque sea nitrato que vale menos 2, o que veamos sulfato que vale menos 2, o carbonato que vale... El oxígeno va a tener un valor de menos 2. Y hay una sola excepción. ¿Qué pasa, Carlos? Esto cuando está con otro compuesto. Cuando está dentro de un compuesto, ¿cuál oxígeno lo contás como menos 2? Y entonces Ah, ¿qué no, significa?
No, va a contribuir al resultado final. Pero yo para partir de un dato, ¿se acuerdan cuando nos falta? ¿Cómo ve? Es lo que yo le pregunto. Si O vale menos 2, X vale 3, Y vale 1, es el resultado final. Exacto. Para eso hay que saber que en el compuesto oxígeno siempre va a valer menos 2. Exacto, es la sumatoria que te ayuda. Porque, digamos, cuando nosotros teníamos dos incógnitas, por ejemplo, en el KPS, tratamos de tener una. Bueno, si vos ya sabes que todo compuesto, oxígeno vale menos 2, ya te está ayudando a saber el otro. Como un dato. Hay una sola excepción y es cuando el oxígeno forma peróxidos. Por ejemplo, peróxido de hidrógeno, peróxido de sodio. Esa es la excepción, ahí el oxígeno no vale menos 2. En los peróxidos, el oxígeno va a valer menos 1. Y fíjense, este peróxido de sodio tiene carga. ¿Le puse alguna carga en algún lado? No, ahí es donde se puede equivocar. No, no hay carga, no vale 0. No, el compuesto vale 0. Ahora, ¿cuánto vale el sodio? 1. El sodio vale 1, porque tiene valencia 1, más 1. El otro sodio vale más 1. O sea que tengo más 2. ¿Cuánto vale un oxígeno en el peróxido? Menos 1. Y otro menos 1 me hace menos 2. Conclusión, el elemento vale 0. Quiere decir que yo acá el oxígeno tiene que valer menos 1. En cambio, si yo pongo carbono, oxígeno y oxígeno, no es ninguna excepción. Entonces, ¿cuánto vale el oxígeno en ese caso? ¿Están todos de acuerdo? ¿Vale menos 2? Porque no es excepción. Entonces, el oxígeno, adentro de un compuesto que no sea peróxido, siempre vale menos 2. Entonces, yo tengo que este oxígeno vale menos 2, y este oxígeno vale menos 2, y este compuesto no tiene carga. Para que esto me dé 0, ¿cuánto vale el carbono? Más 4. Más 4. Quiere decir que el número de oxidación del dióxido de carbono es 0. ¿Por qué? Porque es un elemento sin carga. El número de oxidación de cada oxígeno es menos 2, porque está dentro de un compuesto que no es peróxido. Y el carbono vale más 4 porque es la única forma de que el compuesto valga 0. Esa es la forma de determinar los números de oxidación para poder analizar los productos redox. ¿Cuándo es peróxido? Hay dos oxígenos, pero una sola. Lo que pasa es que, fíjate que acá el oxígeno siempre lo vas a combinar a un metal o a un no metal. Sí. El peróxido es cuando hay un puente de oxígeno. Ah. Peróxido de hidrógeno, que es el agua oxigenada. Ahí no están unidos a otro. A otro elemento. Pero, sí. Perdón, dijo peróxido era cuando hay un puente de oxígeno. Exacto, cuando vos tenés un puente con dos oxígenos es un peróxido. Fíjate, un peróxido de sodio. ¿Cómo? Para que sea peróxido tenés que tener esto. Oxígeno unido a oxígeno. Casi no hemos visto en ningún compuesto en todo el año oxígeno unido a oxígeno. Siempre el oxígeno se unía al fósforo, se unía al nitrógeno, se unía, pero no se unían entre sí. Entonces en el peróxido se le unen entre sí. Peróxido de sodio, peróxido de hidrógeno, que es el agua oxigenada. Y la oxigenada es un bactericida porque este oxígeno tiene tendencia a escaparse y a irse como un oxígeno reactivo, como un radical libre, que es terriblemente oxidante y agresivo para las membranas y por eso termina siendo bactericida, o para los colorantes o los cromóforos, porque los ataca y les saca el color. Entonces, el peróxido tiene tendencia a perder el hidrógeno. Pues ustedes compran en el laboratorio peróxido de hidrógeno al 100%, lo tienen que tener terriblemente tapado, porque si lo destapan inmediatamente,
empieza a incorporar agua y se empieza a diluir. Entonces es muy reactivo el peróxido. ¿Por qué? Porque no está tan cómodo negativo con negativo. ¿Se acuerdan que antes era el oxígeno? Iba al hidrógeno, entonces negativo con positivo estaba cómodo. Negativo con positivo cómodo, pero negativo con negativo no están cómodos. Si no están cómodos, están inestables. Si no están inestables, ¿qué quieren hacer? Que se va a romper el enlace. Se va ese oxígeno y así actúa. Entonces, si ustedes ven un compuesto, si ustedes ven esto, van a decir óxido de calcio. ¿Cuánto vale el oxígeno adentro de un compuesto que no sea peróxido? -2. Esto vale 0. ¿Cuánto va a valer el calcio para que esto valga 0? +2. ¿Entendió? Ahora, si yo escribo esto muy parecido, digo oxígeno, oxígeno y calcio. Ahí se dan cuenta que es un peróxido, porque es un puente dioxígeno. Entonces acá vale -1 y el calcio vale +2 para que todo valga 0. Sí, valiendo siendo lo mismo, -2 o -1 más -1. Exacto. Nada más que fíjate que vos acá el -2 lo alcanzabas siendo solo. Y acá necesitan ser 2 para alcanzar el -2. Pero puede haber más de 2, o sea, puede dar -5, ¿no? ¿Te referías a que yo tenga muchos de estos? Claro. No, en general el peróxido va a ser un solo puente. ¿Siempre tiene que dar 0? Si yo no te pongo carga acá, Si no tiene carga. si no tiene carga, como vimos en el punto 2, toda sustancia sin carga vale 0. Después adentro contribuye cada uno lo que puede para llegar a 0. Pero la sustancia... La sustancia vale 0. Si yo le pongo una carga, +1, vale 1. ¿Se entendió? El otro elemento significativo, aparte del oxígeno, que nos va a ayudar en todos los procesos redox, es el hidrógeno. Siempre el hidrógeno, claro, el hidrógeno va a ser +1 cuando está dentro de un compuesto. Ah, siempre dentro del compuesto. Siempre dentro de un compuesto. Si él está solo sin carga, vale 0. Si está solo con carga, vale +1. No, a ver, si el hidrógeno yo te lo pongo con carga 1, el hidrógeno vale +1. ¿No era que estaba dentro de un compuesto o era uno? Bueno, sí, por eso estoy poniendo que si él vale, si vos lo encontrás solo con carga, vale +1. Y si lo encontrás adentro de un compuesto, y vale 0, vale +1. Entonces, ¿cuánto va a valer el cloro? -1. ¿Y te suena que el cloro puede valer -1? Sí. Entonces, el hidrógeno siempre va a valer +1. ¿Cuál era la excepción en el oxígeno? El peróxido. Vamos a tener una excepción en el hidrógeno. La excepción en el hidrógeno son los hidruros. En el caso de los hidruros, el hidrógeno siempre va a valer -1. Ven que acá no hay un hidruro y él vale +1. ¿Se ven? Esto es un cloruro de hidrógeno. Pero si yo hago un hidruro de sodio, como el sodio vale +1, todo el compuesto vale 0, estoy obligado a que el hidrógeno valga -1.
¿Por qué? Porque se va a enfrentar a alguien más positivo que él. Entonces él se va a naturalmente negativizar porque va a estar enfrentado a uno muy positivo. Entonces ya aprendimos, todo elemento sin carga vale 0, todo elemento con carga vale la carga, toda sustancia molecular sin carga vale 0, toda sustancia molecular con carga vale la carga, y tenemos dos casos especiales que nos ayudan a resolver todo lo demás. El oxígeno con su -2 y el hidrógeno con su +1. ¿Está claro? Bien. Esto es respecto de los números. ¿Cómo definís que es un hidruro? Hidruro es todo elemento conformado por hidrógeno con un metal. En general el hidrógeno va a tener elementos más electronegativos, como el cloro, el bromo, el yodo. Pero si vos tenés hidrógeno y potasio, el potasio es muy positivo, lo obliga al hidrógeno a ser negativo. Si vos tenés hidrógeno 2 y calcio, el calcio es muy positivo, lo obliga al hidrógeno a ser negativo. Si tenés hidruro férrico, como el hierro es muy positivo, lo va a obligar al hidrógeno a ser negativo. Entonces, todo metal con hidrógeno es hidruro. Hidruro de potasio, hidruro de calcio, hidruro férrico, hidruro plúmpico. ¿Sí? En el hidruro de calcio, ¿no habría 4 cargas reactivas? Porque ahora que el hidrógeno vale -1. Ah, no, pero como dijiste ahí. Y uno para cada uno. Ah, ok. Pensé que cada uno. Sí, no, lo que pasa es que para... Si no tengo que dibujarte. Está bien, si cada uno hubiera tenido 2, lo que dice Julián es cierto. Si cada uno hubiera tenido 2, era 4. Pero definimos que el hidrógeno siempre vale, frente a los metales, vale -1. ¿Quedó claro esto? Bueno, entonces vamos a los procesos de óxido-reducción. Ahora es muy poco frecuente encontrar sustancias que se hayan oxidado. A partir de los años 60 de la aparición de los metales inoxidables, fundamentalmente el acero inoxidable, hizo que no hubiera más oxidación. Pero para la gente mayor que ha visto herramientas o ha visto instrumental o ha visto utensilios de cocina, era muy común encontrar un cuchillo oxidado, un tenedor oxidado, una tuerca oxidada, porque, claro, por ejemplo, había mucho hierro en lo que era calentar algo. Calentar, por ejemplo, se usaba mucho una plancha de hierro, o se usaba mucho una estufa de leña, que era de hierro. Ese hierro se oxidaba y aparecía óxido ferroso, que es un óxido, que es un polvo rojo muy característico. Lo llamaban también orín. Esto tiene mucho orín, ¿ya? Porque tenía mucho óxido ferroso. Eso era una oxidación. Si vos pones un clavo, lo dejás en la humedad, frente al rocío, si no es de acero inoxidable, se oxida. ¿Qué decimos nosotros? Se oxidó. Todos decimos esto se oxidó. Y en esta época usamos mucho el tema de antioxidantes como elementos para conservar la salud, mantener bien la piel y otras cuestiones, porque es necesario que no se nos oxiden las membranas de las células, por ejemplo. Entonces, óxido y antioxidante son palabras muy usadas. Pero no es una palabra que vaya sola, no puede haber oxidación aislada. Así como nosotros, cuando teníamos un ácido, necesitábamos una base, porque era la que iba a recibir el protón. En el caso de la óxido-reducción o redox, necesitamos que haya una sustancia que se oxide
que se oxide y al mismo tiempo otra que se reduzca. Entonces tenemos que ver, vamos a poner reducción con verde, si diferenciamos una que se oxide y una que se reduzca. Lo más natural que nosotros tenemos cuando hablamos de una oxidación, que dejé algo a la intemperie y se oxidó porque recibió ¿qué cosa? Bueno, por ahora recibió oxígeno. Porque yo en un clavo no veo qué pasó con el electrón, pero sí veo que el oxígeno se depositó ahí. La gente que siempre sabe pintar el cuento, ¿cómo se llama? Tenemos spoilers de la química, tenemos varios spoilers de la química que te cuentan el final, entonces nos ahorramos, no, pero está perfecto porque vamos anticipando el tema. Ella tiene tanta información que se Y es, claro, ya sé cortado esta clase en un bromazo, entonces, bueno, para que se oxide tiene que ganar oxígeno. La reducción es el proceso contrario a la oxidación. Quiere decir que para que se oxide necesito oxígeno, para que se reduzca necesito que pierda oxígeno. Pierda oxígeno. No es el único elemento que hemos hablado como importante recién. Dijimos que el oxígeno nos ayudaba mucho. ¿Y cuál era el otro? El hidrógeno. El hidrógeno también participa. Una sustancia se oxida cuando recibe oxígeno, pero también se oxida cuando entrega hidrógeno. Una sustancia se oxida cuando entrega hidrógeno. ¿Es simultáneo? Sí y no. Puede haber oxígeno sin hidrógeno, puede haber hidrógeno sin oxígeno, puede haber ambos. Depende del tipo de reacción que tengas. Uno lo va a fortalecer más porque estarían dos. Es como decir cuando teníamos un elemento que calentaba una reacción y a su vez que el aumento de la concentración también ayudaba, era otro elemento a favor, pueden estar contrapuestos. Y esto va a surgir de las reacciones que vamos a ir a hacer. Quiere decir que si yo, para que se oxide, tengo que entregar hidrógeno, lo contrario sería que para que se reduzca, reciba hidrógeno. Ahora, para que se reduzca, y lo vamos a relacionar con lo que vimos hasta recién, tiene que cambiar el número de oxidación. ¿Y por qué se llama reducción? Porque cuando un elemento se reduce, se le baja el número de oxidación. Entonces, en la reducción, baja el número de oxidación. Baja el número de oxidación. Conclusión, si cuando se reduce baja el número de oxidación, cuando se oxida sube, lo cual es bastante lógico, que en la oxidación aumente el número de oxidación. Porque se refiere a sí mismo. Si oxidarse significa que mi número de oxidación va a tener que ser más alto. ¿Está claro esto? Esto es respecto a lo que uno puede observar como sustancias que están en el medio y que se pueden oxidar o que se pueden reducir. Entonces, bueno, vamos a teñir el pelo y nos hace falta un oxidante. Vamos a necesitar sacar un metal pegado a otro metal y vamos a tratar de poner un oxidante. Entonces, hay elementos que cumplen funciones específicas, tanto como oxidantes como reductores. Hay sustancias reductoras importantes. Por ejemplo, si nosotros miramos que yo tengo carbono y le sumo oxígeno, yo puedo decir que este carbono se oxidó porque... ¿Por qué se oxidó este carbono? Porque recibió oxígeno. ¿Se entiende?
Ahora, también puedo decir que este etano pasó a eteno. ¿Qué decimos? Que esta sustancia que hizo, ganó o perdió hidrógeno. Perdió. Y si perdió hidrógeno, ¿qué pasó? Se oxidó. Quiere decir que tanto se oxidó el que ganó oxígeno, porque acá le gasta oxígeno. Pero miren acá, también se oxidó este otro. ¿Por qué? Porque entregó hidrógeno. ¿Lo ven? Acá este recibe oxígeno para hacer esto. Se oxidó. ¿Este qué hizo? Entregó hidrógeno. Se oxidó. ¿Se entiende? Bueno, veamos los números de oxidación. ¿Cuánto vale el número de oxidación de este carbono? 4. Todo elemento aislado sin carga vale 0.1 newton. No que vale 0.1, vale 0 porque vimos en el punto 1. Conclusión, ¿este cuánto vale? 0. Toda sustancia sin carga vale 0. Todo oxígeno adentro de una sustancia vale menos 2. Por 2, menos 4. Cada uno por lo que vale. Si yo te digo que hay 3 personas, ¿cuántos brazos hay si son normales? Pues si no, puede tener 5, puede tener 7. Pero si es normal, y si te multiplicaste cada uno, porque cada uno tiene 2. Entonces, acá, cada oxígeno vale menos 2, por 2 menos 4. Conclusión, este CO2 que no tiene carga, ¿cuánto vale? 0, porque toda sustancia sin carga vale 0. Conclusión, ¿cuánto vale el carbono? 4. Más 4. ¿Ven por qué digo que es importante esto? Porque puede haber un pequeño error ahí y ahí se complica. Pero vos ahí qué vale, lo que vale la sustancia, ahí sería 0. Fíjate vos. Sí, porque no tiene carga CO2, no dice ninguna carga. Entonces, ahí automáticamente el oxígeno vale menos 2 por esta sustancia y el carbono vale menos 4 porque tiene que dar 0. Exacto. ¿Está bien? Sí, Bueno, el ahora... otro que no es el oxígeno siempre va a valer la diferencia. Espérate un poquito que terminemos con esto. Fíjate esto. El carbono, ¿cuánto valía acá? 0. ¿Y acá? Más 4. Más 4. ¿Qué hizo su número de oxidación? ¿Se achicó o se agrandó? Se agrandó. Cuando el número de oxidación se agranda, ¿qué pasa? Se oxida. ¿Quién se oxidó? El carbono. El carbono. ¿Cuánto vale el oxígeno acá? 0. ¿Y acá? 4. Menos 4. ¿Se achicó o se agrandó? Se achicó. Entonces cuando el número de oxidación se reduce, la sustancia se reduce. Conclusión, en esta reacción se oxidó el carbono y se redujo el oxígeno. Y a su vez me cumple con lo otro. Recibió oxígeno. A mí me cumple con eso. ¿Estamos bien? Vale. Ahora sí, que me decías el de abajo. ¿Qué pasa con el de abajo? No, ese mismo, el de arriba. Ah, en este, ¿qué? Que si, por ejemplo, sabemos que el O2 vale menos 4, cualquier elemento que tengamos tiene que dar la diferencia para que nos dé 0. Exacto. Vos tenés, por ejemplo, a ver, hidrógeno 2, azufre, oxígeno 4. ¿Sí?
todo oxígeno adentro de una sustancia vale menos 2 por 4, menos 8. Todo hidrógeno adentro de una sustancia vale más 1 por 2, más 2. Entonces yo te pregunto, si todo esto vale 0 porque no tiene carga, ¿cuánto vale el azufre? 6. Más 6. ¿Te das cuenta? Si yo a esta sustancia digo que tengo sulfato, entonces yo te digo, ¿cuánto vale cada oxígeno? Menos 2 por 4, menos 8. Para que todo dé menos 2, porque ahora no me quiere decir, me quiere dar menos 2, porque la sustancia vale menos 2. Este tiene que valer más 6. Y es lo mismo que valía acá. Quiere decir que esta sustancia entregó hidrógeno. Pero no hubo ningún redox, porque la valencia quedó igual. O sea que el número final que tenga una sustancia compuesta. Eso es lo que determina si es ácido o no, el número de oxidación. El número de oxidación. Y pero ahí entregó oxígeno, entonces podría ser que se haya oxidado, pero no se oxidó. No, porque el número de oxidación no se varió. Sí, es lo que dijimos al principio. A partir de ahora vamos a ver que a diferencia de todas las reacciones anteriores, estas van a variar su número de oxidación. Entonces puede pasar cualquier cosa, pero tu número de oxidación te lo va a evidenciar. ¿Se entendió? Bueno, y en este caso, lo que estamos viendo es que se entregó hidrógeno. Entonces, si se entrega hidrógeno, decimos que se ha reducido. Estos elementos se manejan. Cuando nosotros dijimos que una sustancia era ácida, porque era capaz de entregar protones, ¿se acuerdan? El que recibía el protón era una base. Esto en el ácido base. Ácido base. En el redox vamos a decir que se oxida, señorita Yasmin, el que entrega electrones. Por contrapartida, se va a reducir el que recibe electrones. ¿Los electrones qué carga tienen? Negativa. Entonces, ¿qué podría esperar yo que pase si recibo un negativo? Baja el número de oxidación. Claro que se me achique, porque viene un electrón que es negativo. O sea, el electrón está recibiendo negativo, está trayendo negativo. Inclusión, si viene electrones, ¿qué produce? Reducción. Entonces, todo elemento que entregue electrones trabaja como reductor, pero el que entrega el electrón está perdiendo ¿qué? Cargas negativas. Entonces, ¿qué le va a pasar al perder negativas? Él se va a oxidar, porque se va a agrandar el número de oxidación. Entonces, todo elemento que recibe electrones se reduce porque está recibiendo cargas negativas. Entonces, así como en el ácido base el protón era la figura central, en el redox el electrón es la figura central.